La cena del domingo parecía común, pero el silencio denso dejaba claro que la paz en esa casa era solo fachada. Antonio, un anciano de 78 años, miraba alrededor de la mesa con una sonrisa cansada. Sus 3 hijos estaban allí, impacientes, mirando el celular, quejándose del clima y burlándose entre ellos. Ninguno notaba cuánto se había sacrificado aquel hombre por cada uno de ellos. Su esposa, doña Margarita, trataba de esconder la tristeza mientras servía la comida. «Coman antes de que se enfríe», dijo con una sonrisa forzada. El mayor, Renato, soltó una carcajada. «Caliente como la sopa del asilo, ¿verdad, papá?» Los otros 2 se rieron fuerte. Antonio permaneció en silencio. La broma parecía inocente, pero llevaba veneno. En los últimos meses, los hijos hablaban con desprecio del matrimonio. Decían que eran una carga, un estorbo, gente que ya debía descansar y dejar que los jóvenes manejaran todo. «Veamos si pueden sobrevivir sin nosotros», dijo la hija del medio, Livia, alzando la copa de vino. «Porque cuidar de ustedes ya parece un trabajo más». El menor agregó con ironía: «Bah, déjalos. Papá siempre fue terco. Pronto venderá lo que tiene y se las arreglará con las sobras». Las risas llenaron el comedor, hiriendo el corazón de Antonio. Él miró a su esposa, que apartó la mirada con los ojos húmedos. Esa noche, el anciano se fue a dormir sin pronunciar palabra. Permaneció despierto mirando el techo, recordando cada día en su taller las veces que sostuvo a su familia, pagó escuelas, compró casas, y ahora lo trataban como un estorbo. Al amanecer preparó café, llamó a su esposa y dijo con calma: «Margarita, creo que es hora de tomarnos un respiro». Ella lo miró asombrada. «¿Cómo así, Antonio?» «Ellos creen que no nos necesitan. Entonces vamos a mostrarles cómo es la vida sin nosotros cerca». Margarita intentó hacerle cambiar de idea, pero Antonio estaba decidido. El dolor se había vuelto serenidad. No buscaba venganza. Quería enseñarles. Esa semana, la pareja empacó maletas sencillas. Les dijeron a los hijos que se irían unos días al campo para descansar. Ninguno mostró verdadera preocupación. Renato incluso bromeó: «Disfruten, y si quieren quedarse por allá, no vamos a quejarnos». Los hijos rieron. El viejo solo sonrió de lado. En el camino, mientras el autobús se alejaba de la ciudad, Margarita lloraba en silencio. Antonio le tomó la mano y susurró: «Tranquila, mi amor. Ahora aprenderán el valor de lo que perdieron». Llegaron a una pequeña finca alejada, un lugar tranquilo rodeado de árboles y recuerdos. Allí, Antonio sacó de una caja vieja una carpeta llena de documentos, sellos y papeles guardados por décadas. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó abriendo la carpeta. Ella abrió los ojos sorprendida. «Son los papeles de las tierras». «Sí, y algunas otras cositas que nadie imagina que tengo». Antonio era un hombre sencillo, pero mucho más astuto de lo que sus hijos creían. Durante años había invertido en silencio en terrenos, acciones y pequeños negocios. Nada ostentoso, pero constante. «Se rieron creyendo que no teníamos nada», dijo con una mirada serena. «Pues es momento de demostrar que este viejo no vivió en vano». Margarita lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «¿Y qué harás con todo eso, Antonio?» «Les dejaré un regalo, pero no ahora. Quiero que aprendan primero lo que es perder, lo que es necesitar, lo que es valorar lo que uno tiene». Mientras el sol caía sobre la finca, el anciano suspiró. Dijeron: «Vamos a ver si sobreviven sin nosotros. Pues bien, ahora les toca sobrevivir sin mí». Y así, en silencio, comenzó la lección más importante de sus vidas: entender el valor del amor antes de que el tiempo les cobrara el precio de la ingratitud. Los primeros días lejos de la ciudad fueron extrañamente tranquilos para Antonio y Margarita. En la finca solo se escuchaban los pájaros, el viento entre las hojas y a lo lejos algún perro ladrando. Nada de bocinas, ni teléfonos, ni mensajes de los hijos preguntando si necesitaban algo.
Al tercer día, Margarita rompió el silencio mientras revolvía el café en la taza. Antonio, nadie ha llamado. Él esbozó una media sonrisa, sin sorpresa. Lo sé, justo eso era lo que necesitaba comprobar. En la ciudad, la vida de los hijos seguía a toda prisa. Renato se quejaba en la oficina de metas, negocios y dinero, pero ni recordaba preguntar por su padre. Livia publicaba fotos en restaurantes caros, escribiendo frases sobre la familia primero, aunque no tenía valor para marcar su número. El menor, Andrés, pasaba las noches en fiestas, gastando con la tarjeta lo que aún no había ganado. Y veces alguno escribía en el grupo familiar: ¿alguien sabe si papá ya volvió? Seguro siguen en el campo, jajaja. Ellos se las arreglan, siempre lo hicieron. Y el tema moría en segundos. Mientras tanto, en la finca, Margarita observaba a su esposo revisando cajas viejas, organizando papeles con paciencia. No era la primera vez que veía esos documentos, pero sí la primera que sentía que realmente tenían peso. ¿De verdad vas a hacerlo, Antonio?, preguntó al verlo separando sobres con nombres y fechas. Él respiró hondo. Sí, si mañana me voy, ¿qué recordarán de mí? ¿Los regaños? ¿Las veces que les pedí que no tiraran el dinero? ¿Las tardes que esperé horas por un simple hola? Necesito dejar algo más grande que eso. Margarita se acercó. Ya lo hiciste, Antonio. Has dejado toda una vida de cuidado. Él negó suavemente con la cabeza, con ternura. El cuidado sin conciencia se vuelve costumbre, Margarita. Ellos pensaron que nuestra presencia era segura. Ahora aprenderán lo que es sentir la ausencia. Al final de esa semana, la pareja fue al pequeño pueblo vecino. Antonio se puso una camisa limpia, un poco de perfume y el viejo reloj de pulsera que solo usaba en ocasiones especiales. Tomó la carpeta con los documentos, ya ordenada, y llamó a su esposa. Vamos, hoy toca visitar a un viejo amigo. La oficina estaba en una calle tranquila, con un cartel sencillo en la puerta. Doctor Augusto, abogado. Al verlo entrar, el hombre de cabello gris se levantó con una sonrisa. «Antonio, cuánto tiempo, amigo mío». Se abrazaron con la calidez de quienes comparten décadas de historia. Margarita esperó en la recepción mientras ellos entraban al despacho. Al cerrarse la puerta, el ambiente cambió. Antonio ya no era el ancianito callado de la mesa familiar. Allí dentro se mostraba distinto, firme, directo, dueño de sus decisiones. «Augusto, necesito dejar todo preparado», comenzó. «No sé cuánto tiempo me queda. Mi cuerpo se cansa, mi corazón también. Y mis hijos...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Mis hijos se olvidaron de quién soy». El abogado asintió, entendiendo parte de la historia. «Quieres hacer tu testamento, ¿verdad?». Antonio abrió la carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. Terrenos, casas, acciones, inversiones, contratos antiguos. Augusto arqueó las cejas, sorprendido. «¿Reuniste todo esto en silencio?». Antonio sonrió levemente. Siempre dijeron que era demasiado sencillo, que no entendía de negocios modernos. Mientras ellos se reían, yo compraba tierras baratas, esperaba, volvía a invertir. Cada moneda que sobraba, la sembraba. Y aquí está el resultado. Augusto revisó papel por papel, haciendo cálculos mentales. «Antonio, esto es una fortuna». «No se trata del dinero, Augusto», interrumpió el anciano. «Se trata de lo que ese dinero puede enseñar». Entonces explicó su plan con calma. Habló de cómo sus hijos lo habían tratado a él y a Margarita como una carga. Contó la frase que aún dolía como un cuchillo. «Vamos a ver si sobreviven sin nosotros». Narró el desprecio, las burlas, la falta de visitas sinceras, ese amor que se había convertido en costumbre vacía. «No quiero castigar a nadie», aclaró, «pero quiero que, si algún día tienen hijos, no repitan lo que están haciendo conmigo. Quiero que esta herencia no sea solo dinero en una cuenta. Quiero que sea la última lección de un padre». Augusto escuchó en silencio. «¿Tienes algo pensado? ¿Reglas? ¿Condiciones?». Antonio miró por la ventana,
observando el movimiento tranquilo de la calle. Sí, pero quiero hacerlo despacio. Primero, quiero que mi ausencia se note. Quiero ver quién llama por cariño y quién aparece solo por interés. Quiero que anotes todo. Fechas de llamadas, visitas, cualquier intento de contacto. El abogado frunció el ceño. ¿Quieres que yo siga todo eso? Siempre fuiste más que mi abogado, Augusto. Fuiste un amigo. Quiero que seas los ojos de la ley y también los de la conciencia en esta historia. Mientras tanto, en la ciudad, la situación en la casa de los hijos empezaba a cambiar. Las deudas de Renato crecían. Un negocio importante había salido mal y ya extrañaba a su padre, que siempre encontraba una forma de ayudar, aunque se quejara. Livia había discutido con su esposo y pensó en llamar a su madre, como hacía en las crisis, pero no lo hizo. Demasiado orgullo, poco afecto. Andrés comenzaba a atrasar pagos y a perder el sueño, aunque aún fingía felicidad en las redes. Una noche de sábado, los tres se reunieron en la casa de Renato. En medio de la charla, la pregunta surgió, cortando el aire. ¿No les parece raro que todavía no hayan vuelto?, dijo Livia mirando su copa. Seguro están bien en el campo, respondió Andrés, incómodo. Siempre decían que querían quedarse allá. Renato, más serio, murmuró. ¿Y si les pasó algo y ni nos enteramos? Por primera vez, la risa fácil se transformó en un silencio tenso. En la finca, justo en ese momento, Antonio firmaba uno de los primeros documentos frente a Augusto. «Listo», dijo el abogado. «Desde hoy empieza oficialmente tu plan». Antonio guardó la pluma, respiró hondo y concluyó. «Entonces veamos, Augusto». Cerró la carpeta y añadió con una calma amarga. «Veamos si sobreviven sin nosotros, y si merecen lo que he guardado toda mi vida». Desde ese día ya no era solo una distancia física, era el inicio de una prueba que pondría a prueba no el dinero, sino el carácter de cada uno de sus hijos. Y al final, esa lección costaría mucho más de lo que imaginaban. Los días siguientes pasaron despacio. En la finca, Antonio se levantaba temprano, tomaba café en el porche y observaba el sol filtrarse entre los árboles. Parecía en paz, pero dentro de él ardía una chispa de propósito. El plan apenas comenzaba. El abogado Augusto lo visitaba cada 2 semanas, llevando papeles y reportes. En un cuaderno anotaba todo: llamadas recibidas, mensajes, intentos de contacto o la falta de ellos. «Hasta ahora, nada», dijo mostrando el cuaderno. «Ninguno los ha buscado». Antonio suspiró. Lo imaginaba. Solo ven lo que pueden sacar de nosotros. Margarita los miraba en silencio. Ella sentía el corazón apretado, pero también sabía que era necesario. Durante mucho tiempo había intentado ser el lazo de unión de la familia, remendar los vínculos que se rompían por el egoísmo de los hijos. Ahora lo veía con claridad. El amor que no se devuelve se convierte en carga. Una mañana, Antonio le pidió a Augusto que preparara un documento especial. «Quiero dejar por escrito que las propiedades rurales y las inversiones solo podrán ser transferidas después de un período de evaluación moral». «¿Evaluación moral?», el abogado frunció el ceño. «Sí», explicó Antonio con calma. «Quiero que observes, junto con testigos, cómo se comportarán mis hijos sin mí, si seguirán ignorándose, si pelearán por migajas o si serán capaces de unirse para ayudar a alguien que lo necesite». Augusto anotó todo, sorprendido por la lucidez de aquel hombre. «Es una forma distinta de justicia», comentó. Antonio sonrió. «Solo quiero que aprendan que el respeto vale más que cualquier herencia». Mientras tanto, la vida de los hijos empezaba a desmoronarse, uno por uno. Renato, el mayor, atravesaba una crisis en la empresa. Había hecho inversiones arriesgadas, confiado en que su padre lo rescataría si algo salía mal. El resultado fue devastador: deudas, retrasos y clientes furiosos. Livia, por otro lado, descubrió que su marido gastaba el dinero del hogar en apuestas. Trató de mantener las apariencias, pero el miedo se notaba. Andrés,
El menor había perdido el empleo y no lo confesaba. Subía fotos viejas fingiendo que todo seguía bien. Sin darse cuenta, todos empezaron a extrañar aquello que antes despreciaban: la presencia firme del padre, el consejo paciente de la madre, el refugio que daba una simple llamada. Una noche, Renato marcó el número de Antonio. Llamó varias veces. Nadie contestó. Envió mensajes a Margarita, pero tampoco obtuvo respuesta. La preocupación creció. Al día siguiente fue hasta la vieja casa de los padres, pero encontró el portón cerrado, las ventanas cubiertas. El jardín, antes cuidado, estaba lleno de maleza. «De verdad no regresaron», murmuró rascándose la cabeza. Llamó a sus hermanos. «Tenemos que hablar», dijo con un tono más serio de lo habitual. En la reunión, cada uno llegó con una mezcla de culpa y angustia. «¿Y si están enfermos?», preguntó Livia, temblando. «O peor», respondió Andrés con los ojos vidriosos, «¿y si nos reímos de ellos por última vez?». Renato trató de mantener la calma. Siempre encontraron la manera de salir adelante. Papá nunca pidió ayuda. Tal vez estén en algún lugar tranquilo, cansados de nosotros. El silencio dominó la sala. Ninguno se atrevió a decir lo que todos pensaban, que quizá habían ido demasiado lejos. En la finca, mientras tanto, Antonio observaba todo desde la distancia. Le había pedido a un conocido del pueblo que mantuviera contacto con Augusto e informara cualquier intento de sus hijos por buscarlo. Un día, el abogado llegó con novedades. «Recibí una visita. Tu hijo mayor pasó por mi despacho. Me preguntó si sabía algo de ti. Dijo que estaba preocupado». Antonio guardó silencio unos segundos. «¿Preocupado o con miedo de perder el control de las cosas?» «Difícil saberlo», respondió Augusto, pero se veía distinto, menos soberbio. El viejo suspiró. «Entonces, el tiempo está haciendo lo que mis palabras no lograron». Esa misma tarde, él y Margarita fueron a la pequeña iglesia del pueblo. Se sentaron en el último banco sin decir nada. «¿Crees que estamos haciendo lo correcto?», preguntó ella, con lágrimas en los ojos. Antonio le tomó la mano. «Si me hubiera ido sin dejar nada, solo heredarían arrepentimiento. Ahora van a heredar aprendizaje». Esa noche, de vuelta en la finca, Antonio encendió el farol y abrió el cuaderno donde anotaba sus reflexiones. En la parte superior de la página escribió: «La herencia no es lo que se deja en el banco, es lo que se deja en el corazón». Al día siguiente, pidió a Augusto que entregara una carta misteriosa a cada uno de los hijos, sin revelar el remitente. En cada sobre había solo una frase escrita a mano: «El tiempo cobra lo que el orgullo intenta esconder». Cuando la recibieron, los tres quedaron confundidos. La letra les resultaba familiar, pero ninguno se atrevió a decir en voz alta de quién podría ser. Esa misma semana, un periódico local publicó una breve nota: «Anciano compra tierras en la región y realiza donación anónima a un hogar de ancianos». La noticia se esparció por el pueblo y, por casualidad, llegó a manos de Livia. Les mostró el artículo a sus hermanos con voz temblorosa. «¿Creen que podría ser papá?». Renato lo leyó con atención y respondió en voz baja: «Si lo es, nos está mandando un mensaje». Los tres guardaron silencio. Por primera vez sintieron el verdadero peso de la culpa y el vacío que deja quien siempre estuvo allí. Mientras tanto, en el porche de la finca, Antonio cerraba el periódico con una leve sonrisa. «Dijo Augusto que ya vieron la noticia». «¿La vieron?», respondió el abogado. «Perfecto. Todavía hay tiempo para que cambien». Margarita miró a su esposo con ternura. «¿Aún crees en ellos?». «Siempre creí, mi amor. Solo no podía seguir alimentando el error». El viento sopló suave esa noche, y el anciano cerró los ojos. El plan estaba funcionando. Poco a poco, el orgullo de los hijos comenzaba a derrumbarse, y en su lugar nacía algo nuevo: el arrepentimiento. Pero lo más fuerte aún estaba por llegar, porque el siguiente paso del plan de Antonio escondía un secreto guardado durante más de 30 años.
Aquel lunes por la mañana el sol brillaba más fuerte de lo normal. Renato estacionó el coche frente al despacho del abogado Augusto, el mismo en quien su padre siempre había confiado. Entró apurado, sudando, con los ojos enrojecidos de quien no duerme bien desde hace días. «Doctor Augusto, ¿tiene alguna noticia de mi padre?», preguntó sin rodeos. El abogado levantó la vista por encima de sus gafas y respondió con calma. «Renato, ¿qué es exactamente lo que quieres saber?». Renato dudó, tragó saliva. «Quiero saber si está bien, si mi madre también lo está». Desaparecieron y nadie responde las llamadas. Augusto lo observó unos segundos antes de hablar. «Tu padre siempre supo cuidarse, pero si de verdad quieres saber dónde está, quizá primero debas responder otra pregunta. ¿Por qué ahora?». Renato se quedó sin palabras. «¿Cómo dice? ¿Por qué solo ahora decidiste buscarlo?». El silencio llenó la oficina. Renato desvió la mirada. Entonces, el abogado abrió un cajón y sacó una hoja doblada. «Tu padre me dejó una carta para entregarte si algún día venías». Renato tomó el sobre con las manos temblorosas. Al abrirlo, reconoció de inmediato la letra firme y elegante, igual a la de los mensajes que su padre le dejaba cuando era niño. «Hijo, el tiempo enseña más que cualquier consejo. Te advertí que la vida no perdona el descuido ni la falta de respeto. Me ignoraste como hombre, como padre y como ejemplo. Ahora debes demostrar si aún eres digno de llevar nuestro nombre». Renato leyó hasta el final sin poder contener las lágrimas. «Él cree que no me importa», murmuró con la voz quebrada. Augusto respondió con serenidad. «No lo cree, Renato. Él sabe lo que sintió, pero todavía confía en que puedes cambiar». Ese mismo día, Renato fue a la casa de Livia. Encontró a su hermana llorando, sosteniendo el mismo sobre. «También me escribió», dijo entre sollozos. «Dijo que el amor sin gratitud se pudre, que la ingratitud es la peor forma de pobreza». Andrés llegó poco después, jadeando, con los ojos hinchados. «Yo también recibí una carta». Sacó el papel del bolsillo y agregó. «Dijo que el silencio enseña lo que los gritos no pueden». Los tres se miraron. El peso de las palabras del padre era más fuerte que cualquier sermón que les hubiera dado. «Tenemos que encontrarlos», dijo Renato con decisión. «Ya no se trata de herencia, sino de arrepentimiento». Comenzaron a buscarlos por la ciudad, preguntando en terminales, hostales y hasta en iglesias. Nadie sabía nada. Algunos recordaban vagamente a una pareja de ancianos amables que había tomado un autobús semanas atrás. «Dijeron que iban al campo», contó un chofer. «Gente buena, educada». Comentaron que querían descansar de la ciudad. Los hermanos decidieron seguir esa pista. Tomaron el coche y se dirigieron al interior, pasando por pueblos y caminos de tierra, preguntando por Antonio y Margarita, hasta que, en una pequeña tienda junto a la carretera, una mujer reconoció la foto. «Ah, sí, don Antonio. Un hombre tranquilo. Venía siempre a comprar pan y leche. Vivía en una chacra después del puente». El corazón de los tres empezó a latir con fuerza. Siguieron por el camino polvoriento, llenos de ansiedad. Pero al llegar, encontraron el portón cerrado y la casa vacía. Todo estaba intacto: las flores del jardín, la mesa del porche, las cortinas corridas. Sobre la mesa, un sobre con 3 nombres escritos a mano. Renato lo abrió con cuidado. Dentro había una sola carta. «Hijos, si llegaron hasta aquí, significa que empezaron a comprender el valor de la presencia. La vida no trata de lo que se gana, sino de lo que se entrega. Ustedes me enseñaron lo que es la soledad dentro de casa. Ahora quiero enseñarles lo que es la nostalgia con propósito. Busquen al abogado, él tiene la siguiente pista». Livia se cubrió el rostro llorando. «¿Está jugando con nosotros?». Andrés respondió intentando contener las lágrimas. «No, Livia, nos está enseñando lo que nunca quisimos escuchar». Regresaron a la ciudad en silencio. En el trayecto, los recuerdos comenzaron a regresar. El padre arreglando la bicicleta de Renato en el patio,
el abrazo fuerte que daba a su hija cuando sufría por amor, las veces que salía de madrugada a buscar al menor en las fiestas. Era imposible no sentir vergüenza. De vuelta en el despacho, Augusto ya los esperaba. «Supongo que encontraron la nota», dijo antes de que hablaran. Renato asintió. «Sí, y queremos la próxima pista». El abogado abrió un cajón y sacó un sobre sellado con el viejo escudo de la familia. Su padre sabía que llegarían juntos. Me pidió entregarlo solo si eso ocurría. Los tres se miraron sorprendidos. «Entonces aún creía que podríamos unirnos», dijo Livia conmovida. «Exactamente», respondió Augusto, «y quizá eso marque el inicio del cambio». Dentro del sobre había una copia de un registro de propiedad y una pequeña llave dorada. Renato leyó en voz alta: «Propiedad 27, Hacienda Buena Esperanza, Distrito de Santa Aurora». «¿Santa Aurora?», preguntó Andrés. «¿Eso queda lejos?» «A unas 3 horas de aquí», respondió el abogado. Les pidió que fueran juntos. Los hermanos se miraron otra vez. Ninguno dudó. Era como si, por primera vez en años, compartieran un mismo propósito. Al día siguiente, salieron al amanecer. El cielo estaba teñido de naranja y una sensación extraña los acompañaba. Al llegar a la entrada de la hacienda, encontraron un portón de hierro con el nombre Buena Esperanza tallado en madera. Renato lo abrió con la llave y el sonido del candado resonó como si anunciara algo grande. Del otro lado, un camino de tierra conducía a una casa antigua, hermosa, rodeada de árboles y con un lago al fondo. Livia miró a su alrededor, maravillada. «¡Dios mío! ¿Papá siempre tuvo todo esto?» Andrés revisó los papeles que tenía en las manos. «Parece que sí». En el porche de la casa, otro sobre los esperaba sobre la mesa. Dentro, solo una frase: «Ahora ya saben el valor de lo que ignoraron». Pero esto aún no termina. Los tres se miraron con la piel erizada. En ese momento entendieron que el viejo no solo los estaba poniendo a prueba, estaba guiando cada paso, como quien escribe una lección de vida con sus propias manos, y el siguiente capítulo de esa lección revelaría el verdadero secreto de su fortuna y el precio de la humildad. La hacienda Buena Esperanza no era solo un lugar bonito. Tenía algo imponente y silencioso, como si cada árbol guardara una historia que los hijos nunca habían querido escuchar. Renato caminó hacia la galería, pasando la mano por el pasamanos de madera rústica. «No puedo creer que papá tenía todo esto, y nunca lo dijo», murmuró. Livia entró en la casa despacio, pisando con cuidado, como si temiera despertar recuerdos. La sala era sencilla, pero muy cuidada. Muebles antiguos, estantes llenos de libros, marcos con fotos de Antonio y Margarita en distintas etapas de la vida. Ninguna con los 3 hijos. Tragó saliva. Construyó todo un mundo lejos de nosotros. Andrés fue hasta un escritorio viejo. Encima, además del sobre que ya habían leído, había una llave pequeña y un billete corto. Algunos tesoros no caben en cofres. Otros tuve que esconderlos hasta de mis propios hijos. Si quieren entender quién fui, empiecen por el sótano». «El sótano», repitió Andrés, mirando a su alrededor. Renato notó una puerta angosta junto a la cocina, cerrada con un candado oxidado. La llave encajó a la perfección. Cuando el candado se abrió, un chirrido resonó en toda la casa. Bajaron despacio la escalera de madera, iluminando los escalones con la linterna del teléfono. El sótano olía a madera vieja, a papel guardado y a recuerdos. Abajo encontraron estanterías llenas de cajas, carpetas y cuadernos apilados. En el centro del lugar, una mesa con otra carpeta gruesa y un cuaderno abierto con la letra firme de Antonio en las primeras páginas. Renato leyó en voz alta: «Empecé con un terreno vacío, comprado con el dinero de años en el taller. Mientras mis compañeros decían que era tonto por no cambiar de coche, yo sembraba mi dinero en la tierra. La tierra no me humilló, no me dio la espalda, solo creció, en silencio». Livia pasó los dedos por las páginas,
leyéndolas despacio. Allí su padre había anotado todo: fechas, valores, tratos, decisiones que nadie conocía. Cuando nacieron, prometí que nunca faltaría comida en la mesa, así que trabajé el doble, acepté servicios los fines de semana, vendí mis vacaciones y callé cuando me llamaban viejo conformista. Mientras se reían de mí, yo compraba ladrillos, compraba monte, compraba lo que nadie quería. Hoy, ese nada vale más de lo que imaginan. Las palabras les golpeaban el alma. No se trataba solo de dinero. Era todo lo que nunca se habían preocupado por preguntar. Andrés, con los ojos llenos de lágrimas, encontró otra caja repleta de sobres etiquetados: banco, propiedades, acciones, arrendamientos. Al abrir uno, quedó atónito. Esto es muchísimo dinero. Eran comprobantes de dividendos, contratos de alquiler, extractos antiguos. La vieja terquedad que tanto habían criticado tenía un nombre: planificación. Renato se sentó en una silla, pasándose las manos por la cara. Pasamos la vida tratándolo como si fuera un pobre tipo, un atrasado. Livia completó con voz débil. Y el pobre tipo resultó ser más rico que todos nosotros juntos. Pero no era la riqueza lo que dolía. Era haberlo descubierto así, tarde, solos, sin él allí para contarlo. Al fondo del sótano, Andrés vio una caja distinta. Era de madera oscura y tenía otro candado. La misma llave sirvió nuevamente. Dentro encontró algo inesperado: recortes de periódico, fotos de desconocidos y cartas de agradecimiento por donaciones y ayudas. Un titular antiguo llamó su atención: empresario anónimo evita el cierre de un hogar de ancianos. Otro decía: donación misteriosa financia tratamiento de niño enfermo en pueblo vecino. Livia se llevó la mano a la boca. No puede ser. Detrás de cada recorte había una nota con la misma letra de Antonio. Si algún día mis hijos quieren saber quién fui, que empiecen por aquí. Antes de juzgar lo que acumulé, entiendan lo que devolví al mundo. Renato se recostó en la silla, sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza. Nuestro padre no pudo seguir hablando. Era como si allí, en ese sótano, hubieran encontrado no solo el origen de la fortuna, sino también el verdadero corazón de ese hombre al que habían llamado carga. Entre los papeles había un sobre con el nombre de cada uno. Renato tomó el suyo. Dentro, una hoja escrita a mano. Renato, siempre quisiste ser el hombre de la familia, pero olvidaste que ser hombre no es mandar. Es sostener, proteger, cuidar y, sobre todo, escuchar. Usé toda mi vida para enseñarte eso con el ejemplo. Tú preferiste mirar mis manos callosas y reírte, pero aún estás a tiempo de ser el hombre que soñé que fueras. Livia abrió el suyo con las manos temblorosas. Livia, siempre tuviste un corazón hermoso, pero dejaste que el miedo a la opinión de los demás lo endureciera. Gastó energía intentando mostrar una vida perfecta, mientras la nuestra, la real, quedaba abandonada. La casa estaba llena de fotos, pero vacía de presencia. Hija, no existe riqueza que compense el arrepentimiento de un abrazo que nunca dimos. Andrés respiró hondo antes de abrir el sobre con su nombre. Andrés, siempre fuiste mi chico inquieto. Corriste detrás de sueños grandes, pero huiste de las pequeñas responsabilidades. Olvidaste que el carácter se demuestra en lo que nadie ve. Si quieres ser grande, empieza por ser confiable. El mundo no respeta a quien solo aparece en la parte bonita de la foto. Ninguno de los tres pudo hablar por varios minutos. Era como si su padre estuviera allí, sentado a la mesa, mirándolos con esa mezcla de firmeza y ternura que solo él tenía. Después de un rato, Renato rompió el silencio. Todo esto es mucho más que una herencia. Livia asintió, secándose las lágrimas. Es un espejo, y el reflejo no se ve bonito. Andrés miró alrededor, y aún así, él creyó que podíamos cambiar. Si no, no habría dejado pistas, ni habría planeado todo este camino. De vuelta a la mesa central, vieron un último sobre, diferente, más grande,
con los 3 nombres escritos. Renato lo abrió despacio. Era el borrador del testamento. Declaro que todos mis bienes, propiedades e inversiones serán destinados a mis hijos siempre que demuestren, con actos, que aprendieron que el respeto viene antes que el dinero, la humildad viene antes que el poder, y la familia viene antes que la herencia. Mi amigo y abogado Augusto deberá observar, durante un tiempo determinado, la conducta de cada uno. Quien use mi nombre para aprovecharse de los demás, lo pierde todo. Quien use lo que dejo para levantar a otros, gana más que bienes, gana la oportunidad de ser mejor que yo. Firmado, Antonio. Renato pasó la mano por el papel, como si pudiera sentir la presencia del padre allí. No quiere solo repartir bienes, quiere repartir responsabilidad. Livia respiró profundo. ¿Y si fallamos? Andrés respondió con una sinceridad que nunca había mostrado. Fallar, ya fallamos. Ahora la pregunta es, ¿tenemos el valor de cambiar? Afuera, el sol comenzaba a caer detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja. Mientras la luz se colaba por las rendijas del sótano, iluminaba los papeles, las fotos, los recuerdos, y a 3 hijos que, por primera vez, miraban hacia el mismo lugar. Ellos aún no lo sabían, pero ese testamento no sería solo un documento legal. Sería el inicio de una prueba larga, dolorosa y transformadora, donde el verdadero premio no sería la herencia millonaria, sino la posibilidad de recuperar el amor que dejaron escapar entre los dedos. Y, en algún lugar lejano, Antonio observaba todo a distancia, en silencio, porque algunos padres necesitan desaparecer un poco para que los hijos finalmente aprendan a ver. 2 días después de la visita a la hacienda, los 3 hermanos estaban nuevamente reunidos en la oficina de Augusto. El abogado los esperaba con gesto serio, la carpeta de cuero abierta sobre la mesa. Entonces, encontraron el testamento, dijo sin rodeos. Renato asintió. Lo encontramos, y entendimos que papá quiere que demostremos que cambiamos. Augusto entrelazó las manos. No quiere que se lo demuestren a mí, ni a él. Quiere que se lo demuestren a la vida. Livia frunció el ceño. ¿Y cómo haremos eso? El abogado abrió un sobre sellado y comenzó a leer. Las condiciones para la entrega de los bienes se evaluarán durante 6 meses. En ese tiempo, mis hijos deberán demostrar, con acciones reales, que aprendieron el valor de la empatía, el trabajo y la unión. Alzó la mirada y añadió, su padre fue muy claro, cada uno tendrá una tarea. Renato, inquieto, preguntó, ¿una tarea? Sí. Augusto sacó 3 hojas y las repartió. Renato, tú serás responsable de dirigir sin salario un proyecto comunitario en un taller mecánico que tu padre financiaba hace años. El objetivo es enseñar a jóvenes de bajos recursos a trabajar con honestidad y dignidad. Renato quedó en silencio. ¿Sin salario? Sin salario, confirmó el abogado. Solo con el aprendizaje de servir. Livia miró su papel. Organizar y reestructurar el hogar de ancianos de la ciudad, asegurando que funcione nuevamente con recursos propios, sin pedir dinero público. Suspiró. Quiere que cuide ancianos, después de todo lo que hice con él. Augusto respondió tranquilo. Exactamente, por eso mismo. Andrés abrió su sobre con las manos temblorosas. Ayudar a una familia endeudada a salir de los números rojos en 6 meses, usando solo conocimiento y esfuerzo, no dinero. Lo miró confundido. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. El abogado sonrió ligeramente. Así fue como él siempre te enseñó, empezando desde cero. Los 3 guardaron silencio por un momento, procesando lo que acababan de escuchar. Aquello no era un testamento, era un espejo frente a ellos. Las semanas siguientes fueron un verdadero golpe de realidad. Renato, acostumbrado a dar órdenes, se encontró dentro de un taller modesto, con herramientas viejas y jóvenes desconfiados mirándolo. ¿Qué hace el de traje aquí?, preguntó uno riendo. Renato respiró hondo.
tratando de aprender lo que significa trabajar de verdad. Al principio todo era raro. Se ensuciaba con grasa, sudaba, cometía errores y era motivo de burlas. Pero poco a poco empezó a mezclarse con los chicos. Descubrió que allí nadie medía el valor por un traje, sino por la voluntad. Un día, uno de los chicos, Vinicius, de 17 años, le dijo: «Usted está distinto, ¿sabía?». Al principio pensé que solo venía para aparentar. Renato rió, cansado, limpiándose las manos con un trapo. Ni yo imaginaba que iba a cambiar tanto, chico. Mientras tanto, Livia pasaba sus días en el asilo que su padre había ayudado a mantener. El lugar estaba deteriorado, con camas rotas y paredes llenas de moho. El primer día, una anciana le tomó la mano y preguntó: «¿Eres hija de don Antonio?». «Sí», respondió conmovida. «Ah, él siempre traía sopa y mantas para nosotros. Un hombre bueno, de corazón enorme». Las palabras de aquella mujer fueron como una punzada dulce. Livia pasó semanas organizando donaciones, arreglando el edificio y escuchando historias que hablaban de su padre con respeto y cariño. Cada día allí era una lección sobre todo lo que ella había ignorado mientras corría detrás de las apariencias. Por su parte, Andrés, el menor, comenzó su tarea visitando familias humildes. Encontró una en especial: Joana, madre soltera con 2 hijos y una deuda que casi la deja sin casa. Pasó días escuchando, analizando, y poco a poco la ayudó a renegociar las cuentas, ordenar sus finanzas e incluso montar una pequeña tienda en la cochera. «Pareces saber de lo que hablas», dijo Joana, agradecida. «Lo aprendí de mi padre, aunque no me diera cuenta», respondió Andrés, sonriendo por primera vez en meses. Pasaron 6 meses. El abogado volvió a reunir a los 3 hermanos. Cuando entraron en la oficina, eran irreconocibles. Renato vestía ropa sencilla y tenía las manos marcadas por la grasa. Livia llevaba una camiseta del asilo, con el cabello recogido y un semblante sereno. Andrés sostenía una carpeta llena de apuntes, con un aire maduro que nunca antes había tenido. Augusto sonrió, orgulloso. «Entonces, señores, ¿cómo fue el camino?». Renato habló primero. «Al principio pensé que era un castigo. Luego entendí que era perdón». Contó sobre los jóvenes, sobre cómo aprendió a enseñar sin imponer. Livia añadió: «El asilo funciona otra vez. Lo más bonito es que los ancianos ni sabían que papá era el donante principal. Él ayudaba y desaparecía. Hacía el bien en silencio». Andrés, emocionado, abrió su carpeta. «La familia de Joana saldó las deudas. Hoy ella mantiene a sus hijos con su propio negocio». Augusto los miró a los ojos y dijo: «Creo que aprendieron la primera parte de lo que su padre quería, que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se transforma». Se levantó y entregó un sobre a cada uno. Dentro había una carta fechada y firmada por Antonio. «Si llegaron hasta aquí, felicidades. Entendieron que el trabajo sin amor es vanidad, y el dinero sin propósito es vacío. Ahora, si quieren lo que me pertenece, deben demostrar que también aprendieron a perdonar. Porque el perdón es la herencia que ningún juez puede repartir». Livia comenzó a llorar. Renato cerró los ojos, sintiendo el peso y el alivio mezclarse. Andrés, más callado, preguntó: «¿Dónde está ahora?». Augusto sonrió con ternura. «Tal vez más cerca de lo que imaginan». Antes de que pudieran preguntar, señaló una mesa en el rincón. Había un pequeño sobre con la dirección de un hospital privado en la ciudad vecina. Renato tomó el papel con las manos temblorosas. «Está vivo», el abogado asintió despacio. «Sí, pero su tiempo se está acabando». El corazón de los 3 se heló. Después de todo lo que habían descubierto, de todo lo aprendido, ahora solo les quedaba poco tiempo para lo más importante: pedir perdón mientras aún se podía. Y así, entre lágrimas y prisa, los 3 salieron del despacho sin imaginar que el reencuentro con su padre sería el momento más intenso y más doloroso de toda la historia.
El hospital estaba en una ciudad pequeña, rodeada de montañas y silencio. Cuando el coche de los hermanos se detuvo frente a la fachada blanca, el corazón de cada uno latía descompasado. Livia fue la primera en bajar. Le temblaban tanto las manos que casi no podía sostener su bolso. Renato respiraba profundo, intentando parecer fuerte, pero el miedo se le notaba en los ojos. Miedo de haber llegado demasiado tarde. Andrés caminaba unos pasos atrás con la cabeza baja, murmurando: «Solo quiero que me perdone». Solo eso. En recepción, una enfermera reconoció el nombre enseguida. «Ah, don Antonio, está en la habitación 214, pero por favor, guarden silencio. Está débil, aunque aún habla con mucha claridad». Renato agradeció con un gesto, y los tres caminaron por el pasillo. El sonido de las máquinas, el olor del desinfectante, el frío del aire acondicionado, todo parecía más fuerte en ese instante. Cuando llegaron a la puerta, dudaron. «¿Y si no quiere vernos?», preguntó Livia. Renato respondió tragando lágrimas: «Entonces nos quedaremos aquí afuera hasta que quiera hacerlo». Andrés golpeó suavemente. Una voz ronca pero firme respondió desde dentro: «Pueden pasar». Abrieron la puerta despacio. Antonio estaba recostado con una manta gris sobre el pecho y el cabello más blanco que nunca, pero su mirada aún tenía ese brillo que mezclaba sabiduría y ternura. Cuando los vio juntos, sonrió levemente. Así que decidieron aparecer. Nadie supo qué decir. Livia fue la primera en correr hacia la cama y tomar la mano de su padre. «Tardamos demasiado, papá. Perdónanos». Antonio acarició su cabello con cariño. Tardaron el tiempo que necesitaban. A veces hay que perderse para entender el camino de regreso. Renato se acercó, con las lágrimas cayendo. «Fui un tonto. Te juzgué, te humillé, y encima pensé que tenía razón». El viejo sonrió, cansado. «La soberbia es la última en darse cuenta de que está equivocada, hijo mío. Pero viniste. Eso ya es la mitad del perdón». Andrés se quedó quieto, sin moverse, hasta que su padre lo llamó con un gesto suave. «Ven acá, hijo. ¿Todavía huyes de lo que sientes?». Andrés se acercó, conteniendo las lágrimas. «Pensé que sabía vivir solo, papá, pero sin usted, nada tenía sentido». «Ahora sabes lo que es la nostalgia», respondió Antonio con una mirada profunda. «Y solo quien la siente entiende el valor de la presencia». La habitación quedó en silencio por unos instantes. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Adentro, tres hijos redescubrían el significado de la palabra familia. Antonio pidió que todos se sentaran. «Vi lo que hicieron. Augusto me contó todo. El taller, el asilo, la familia de Joana. Finalmente entendieron lo que es la verdadera riqueza». Livia se secó las lágrimas. «Solo lo entendimos después de perderte, papá». «Yo nunca estuve perdido», dijo él en voz baja. «Solo quería ver si sabían mirar lo que siempre estuvo frente a sus ojos». Señaló una pequeña gaveta al lado de la cama. «Allí adentro hay 3 sobres, cada uno con el nombre de ustedes». Renato abrió el cajón y los entregó. Dentro había una hoja escrita con la caligrafía firme y clara de Antonio. «Renato, ahora entiendes que liderar es servir. El taller es tuyo. Sigue enseñando, pero nunca dejes de aprender. Livia, el asilo será tu misión. Transforma la vanidad en compasión. Haz lo que yo hice, pero hazlo mejor. Andrés, tu valentía puede salvar vidas. Convierte tu error en ejemplo. Enseña a otros a poner en orden su vida antes de perderlo todo, como casi perdiste». Antonio respiró hondo. Esa es la parte práctica de la herencia, pero hay algo más grande. Los tres se miraron, confundidos. El viejo sonrió. «Dejé un último documento con Augusto. Es el testamento final. Solo lo conocerán cuando yo me haya ido». Livia se levantó, desesperada. «No digas eso, papá. Vas a salir de aquí, vas a ver el asilo listo, vas a...». Él la interrumpió con un gesto tranquilo. «No, hija, cada uno tiene su tiempo. El mío fue enseñar, el de ustedes, continuar».
Renato le tomó la mano con fuerza. No merecemos nada de esto, papá. Claro que sí, porque entendieron que no se trata de merecer, sino de arrepentirse. Quien se arrepiente de verdad, renace. Los ojos de Antonio comenzaron a cerrarse. El médico entró, revisó los aparatos y se retiró en silencio, respetando el momento. Antonio respiró profundamente, los miró y susurró: «Prometan que nunca más medirán el amor con dinero». «Lo prometemos, papá», respondieron los tres al unísono. Él sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces puedo descansar en paz». Y, con un último suspiro sereno, el viejo cerró los ojos. La habitación quedó en silencio absoluto. Renato apoyó la frente sobre la mano de su padre, llorando como un niño. Livia se arrodilló, aferrada a la sábana. Andrés se recostó contra la pared, sollozando bajo. Pasaron minutos, o tal vez horas, hasta que el dolor empezó a transformarse en gratitud. Una semana después, los tres regresaron a la oficina de Augusto. El abogado, serio, les entregó el testamento final. Su padre pidió que lo leyera con ustedes juntos, y solo cuando el corazón de cada uno hubiera cambiado. Creo que ese día llegó. Abrió el documento y comenzó a leer en voz alta. A quienes me escuchan ahora, dejo lo que construí con esfuerzo, pero sobre todo, con amor. Mi herencia es grande, pero mi intención es simple, que una lo que la vida separó. A cada hijo dejo una parte de mis bienes, pero la mayor parte irá al proyecto que creamos juntos, la Fundación Buena Esperanza, para enseñar que el valor de la vida no está en acumular, sino en transformar. Livia se llevó la mano a la boca. Fundación Buena Esperanza, el nombre de la hacienda. Augusto sonrió. Exacto, convirtió su propia historia en legado. El abogado continuó leyendo. Que la fundación enseñe lo que muchas familias olvidan, que el tiempo es el verdadero tesoro, que el respeto es la moneda más valiosa y que el amor, cuando se siembra, florece incluso después de la muerte. Renato lloraba sin contenerse. Andrés miró a sus hermanos y dijo con voz firme: «No dejaremos que este legado muera». Livia les tomó las manos. «Papá quería que volviéramos a ser una familia, y ahora, por fin, lo somos». Meses después, la Fundación Buena Esperanza fue inaugurada. Jóvenes aprendían mecánica, ancianos tenían un hogar digno y familias endeudadas recibían orientación financiera. En la entrada, una placa decía: «En memoria de Antonio Silva, el hombre que creyó que el amor sigue siendo la herencia más valiosa». Y allí, entre risas, trabajo y lágrimas, el nombre del viejo Antonio jamás fue olvidado, porque no dejó solo dinero, dejó propósito, y en cada sonrisa que nacía en aquel lugar, un poco de su sabiduría seguía viva, demostrando que hay herencias que no se miden en cifras, sino en corazones transformados. El tiempo pasó, pero la presencia de Antonio permanecía en cada rincón de la Fundación Buena Esperanza. Era como si aún caminara por los pasillos, observando en silencio a los jóvenes del taller, a los ancianos en el patio, a las familias en las salas de orientación. Todo lo que había soñado ahora era real, y lo que antes fue culpa se había convertido en orgullo y sentido. Renato, Livia y Andrés regresaron a la hacienda, ahora sede de la fundación. Plantaron 3 árboles de hipé, uno amarillo, uno violeta y uno blanco, frente a la casa donde su padre solía sentarse a ver el atardecer. Cada árbol representaba a uno de ellos, creciendo lado a lado, diferentes, pero unidos por una misma raíz. Renato se encargaba del taller de la fundación. Aquel hombre que antes medía su valor por el estatus, ahora sonreía con las manos manchadas de grasa, enseñando a adolescentes que nunca habían tenido un ejemplo de padre. Un día, un muchacho le preguntó: «Señor Renato, ¿no extraña cuando era rico?». Él sonrió mirando al cielo. «Solo era rico en dinero. Hoy soy rico en propósito». Livia transformó el asilo en un centro de convivencia.
Los pasillos, antes tristes y fríos, ahora tenían flores, música y risas. Cuidaba de cada anciano como si cuidara de su propio padre. Una tarde, una señora tomó su mano y le dijo: «Tienes la misma mirada que tu Antonio». Él ayudaba sin esperar nada a cambio. Livia sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Me enseñó que ayudar no es un gesto, es una forma de vivir. Por su parte, Andrés, el menor, se dedicaba al área de reeducación financiera de la fundación. Empezó a enseñar a jóvenes y adultos endeudados a reorganizar sus vidas, mostrando que la libertad comienza con la responsabilidad. Durante una charla, contó su historia. Viví años creyendo que la libertad era hacer lo que quisiera, pero descubrí que la verdadera libertad es poder dormir tranquilo, sabiendo que no le debo nada a nadie, ni dinero ni perdón. Meses después, la fundación recibió una invitación especial. El ayuntamiento quería homenajear el legado de Antonio con una ceremonia pública. En el auditorio se reunieron cientos de personas, alumnos, ancianos, familias y viejos amigos del hombre que había cambiado tantas vidas. Renato subió al escenario, sosteniendo el micrófono con manos temblorosas. Durante mucho tiempo pensé que mi padre era solo un hombre terco, aferrado al pasado. Hoy entiendo que estaba adelantado a su tiempo. Creía en algo que muchos olvidaron, que el verdadero éxito no es lo que acumulamos, sino lo que dejamos en el corazón de los demás. El público aplaudió con emoción. Livia tomó el micrófono después. Mi padre nunca necesitó decir te amo para demostrar lo que sentía. Lo mostraba en sus gestos, en su silencio, en su ejemplo. Y hoy entiendo, el amor no necesita escenario, necesita presencia. Andrés fue el último en hablar. Si pudiera decirle algo ahora, le diría: «Papá, usted ganó». Hizo una pausa, mirando al público. Ganó no porque dejó una gran herencia. Ganó porque transformó a 3 hijos perdidos en personas que aprendieron a amar de nuevo. El auditorio quedó en silencio unos segundos y luego estalló en un largo aplauso lleno de lágrimas. Esa noche, los 3 regresaron a la hacienda y se sentaron juntos en la galería. El viento soplaba suave y el olor de las flores se mezclaba con los recuerdos del tiempo. Livia miró el cielo estrellado y dijo: «¿Sabes qué es curioso?» «¿Qué?», preguntó Andrés. «Siento que papá está aquí, como si todavía estuviera sentado en esa silla vieja, mirándonos y sonriendo». Renato respondió con una sonrisa tranquila: «Está aquí. La diferencia es que ahora aprendimos a verlo». El silencio llenó el aire, un silencio que no dolía, sino que abrazaba. Livia apoyó la cabeza en el hombro de su hermano. «Pasamos tanto tiempo corriendo detrás de lo que no importaba, y lo que realmente importaba siempre estuvo aquí», completó Andrés, señalando el pecho. De pronto, un sobre se deslizó por debajo de la puerta de la galería. Era viejo, amarillento, con el sello del abogado Augusto. Renato lo tomó, intrigado. «¿Qué es esto?». Dentro había una última carta, fechada meses antes de la muerte de Antonio. «Hijos míos, si están leyendo esto, es porque entendieron que la herencia más valiosa no cabe en cofres. La vida es un ciclo. Lo que aprenden conmigo, un día se lo enseñarán a otros. El dinero que dejé se acabará, pero el amor, si se usa bien, se multiplica para siempre. Cuando planten los árboles, recuerden, no son solo raíces de tierra, son raíces de perdón. Crezcan juntos, aunque el viento intente separar las ramas. Y nunca dejen morir la fundación, porque ella es el reflejo de lo que somos, esperanza viva». La carta terminaba con una frase sencilla, pero imposible de olvidar. «Ustedes dijeron, vamos a ver si sobreviven sin nosotros. Pues ahora veo, fueron ustedes quienes sobrevivieron, porque aprendieron a vivir con lo que realmente importa». Renato dobló la carta con cuidado y la guardó en el pecho. Livia lloraba en silencio. Andrés miraba el horizonte.
Los tres árboles se mecían suavemente con el viento, como si el propio Antonio estuviera allí, bendiciendo ese instante. Años después, la Fundación Buena Esperanza creció. Otras ciudades pidieron abrir filiales y el nombre de Antonio Silva se convirtió en sinónimo de generosidad. En la pared principal de la sede, una frase en letras grandes recibía a todos los visitantes. No es el dinero lo que cambia el mundo. Son las personas que aprenden a usarlo con amor. Renato se convirtió en mentor de jóvenes mecánicos y emprendedores. Livia se transformó en un referente en cuidado y gestión humana, invitada a dar charlas sobre empatía y familia. Andrés fundó un curso gratuito de educación financiera para la comunidad. Con cada nuevo alumno, cada anciano atendido, cada familia transformada, el legado del padre seguía creciendo, como una llama que nunca se apaga. Una tarde, muchos años después, ya con el cabello blanco, Renato caminaba por la galería de la hacienda. Los árboles que los hermanos habían plantado eran ahora enormes, con ramas fuertes que se entrelazaban, unidas por la misma raíz del perdón y del amor eterno. Él miró al cielo y murmuró: «Papá, creo que por fin entendimos». En ese mismo momento, una brisa suave sopló, haciendo caer algunas flores de hipé al suelo. Renato sonrió. Livia apareció en la puerta, trayendo 2 tazas de café. ¿Hablando solo otra vez? No, estaba hablando con él. Andrés se acercó riendo. ¿Y qué te respondió? Renato miró al horizonte. Que está orgulloso. Rieron juntos, en paz, y en aquella risa había algo que el tiempo jamás podría quitarles. El reencuentro con el amor que habían perdido, el perdón que tardó en llegar y la certeza de que su padre nunca se había ido del todo. El sol se despedía detrás de las montañas, pintando el cielo de dorado. La cámara imaginaria se alejaba, mostrando toda la hacienda, los árboles, el lago, la vieja casa y el letrero de la fundación. Entonces surgía la voz de un narrador, suave y firme, como la de un sabio anciano. La vida es un ciclo. Un día somos hijos que creen saberlo todo. Al siguiente, descubrimos que la sabiduría está en aceptar cuánto nos falta aprender. El amor no muere, se transforma en enseñanza. Y la mayor herencia que un padre puede dejar es enseñar a sus hijos a vivir sin él, pero nunca sin lo que les enseñó. La imagen se detenía en los árboles moviéndose con el viento, y en la pantalla aparecía la frase final, en letras suaves y profundas. Algunos herederos reciben dinero, otros reciben destino. ¿Y tú? ¿Cómo estás tratando a quienes te aman de verdad? A veces la vida nos da la oportunidad de cambiar antes de que sea tarde, y otras veces solo nos deja con el arrepentimiento. Escribe en los comentarios qué te enseñó esta historia. Si tocó tu corazón, deja un me gusta, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta. Porque al final, la verdadera herencia es el amor que compartimos mientras aún tenemos tiempo.